Nico, ¿cómo estás? Estoy viendo que estamos con el color de moda, el azul neutralidad, vamos a llamarlo, o el celeste imparcial. Vamos a llamarlo así. Efectivamente, los voy a acompañar durante toda esta jornada con entrevistas, paneles. También vamos a tener una larga secuencia e interesante, pues, de invitados que inauguramos ahora con César Campos, analista, periodista, por supuesto, columnista del diario Expreso. Gracias, César, por inaugurar, por bautizar esta mesa el día de hoy de las elecciones. ¿Qué tal? Enrique, un placer amanecer justamente en el canal de todos los peruanos. Qué bueno. Bueno, César, ¿cómo observas finalmente? Ya hemos llegado pues al día central, al menos de lo que todo promete va a ser pues una antesala a una segunda vuelta. ¿Cómo se expresan finalmente la colocación de los grandes caudales electorales luego de una campaña que por supuesto pues hemos tenido dos candidatos importantes que han quedado fuera de carrera, una cantidad también 10 al final en total que han salido de candidatos pequeños y bueno, se ha ido concentrando el panorama, el tablero? ¿Cómo observas tú cómo se han colocado finalmente las masas electorales? Yo ¿O creo cómo podemos intuir que, ¿no?, que se van a ir? intuir, porque Intuir, por realmente supuesto, ¿no? sabes que está prohibido poder expresarnos respecto incluso a Así es. tendencias o cosas por el estilo que puedan influir. Hasta Una las ley, 4 de la tarde. dicho sea de paso, tonta, ¿no? Porque me parece Una ley que a estas alturas Sí. es poco lo que contribuye en el sentido que cuando uno tiene internet, no solamente circulan ciertas encuestas, sino que circula mucha información falsa. Entonces lo que hace probablemente puede ser confundir aún más al elector. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero creo que la formación de la voluntad popular en este proceso se ha dado en situaciones muy específicas. Yo aludo a un artículo de Arturo Maldonado, por ejemplo, un politólogo que tú lo lees en el diario El Comercio, que el martes pasado habló, por ejemplo, respecto al tema del modelo económico y lo que piensa el elector del Estado, porque su cuestionamiento del modelo económico no es tanto cuestionar a una economía abierta, sino básicamente el poco rol del Estado para regular esa economía abierta, que ha subido en una comparación de 2011 al 2016 de 31 a 39% el rechazo. Creo que por ahí se ha perfilado, porque hablemos de candidatos que han tenido en su boca el cuestionamiento al modelo económico, ¿no es cierto? Dos, que es Mendoza, y una que es Mendoza y el segundo que es Alfredo Barnechea. Ya que tú me preguntas cómo se han formado los caudales, creo yo que por ahí se ha dado de alguna manera la expresión. Cuando estaban Acuña todavía y Julio Guzmán, creo que de alguna manera César Acuña, por su perfilamiento, no te digo por su idea, por lo que él expresaba, más o menos encarnaba esa postura también como del emergente que salía por encima de las dificultades y que el modelo... Claro, pero podríamos decir que César Acuña casi también era un producto del modelo, en términos económicos de un lado, y por el otro lado Julio Guzmán expresaba, pues, evidentemente, una continuidad muy marcada de lo poco que se le escuchó, se le llegó a escuchar, una desconfianza muy grande ante la capacidad del Estado, ¿no?, para realizar. Entonces, claro, en realidad era de repente el más continuista de todos en términos de, ¿no? Y como tú dices, bueno, se fue abriendo la cancha por el lado también de los cuestionamientos a lo que se llama el modelo, ¿no? Y el peso también del factor novedad, y en tercer lugar el voto juvenil. Yo creo que los jóvenes que ya están ocupando entre los 18 y los 35 años, porque si es hasta los 30 años hablamos del 30%, pero son 39% hasta los 35. ¿Y por qué cuento a los de 35 años, Enrique? Porque en realidad también son los jóvenes que vivieron el gobierno de Alan García, que ya votaron en el gobierno de Ollanta Humala y que son dos gobiernos sucesivos que probablemente el joven se ha formado una opinión, al parecer, no tan grata, ¿no es cierto?, de todo lo que puede haber pasado. Entonces, de hecho, esos elementos para el joven, que en eso sí es transversal, yo no creo que haya el joven rural, el joven andino, el joven urbano, el joven costeño, yo creo que sí hay un pensamiento y una visión transversal de lo que es el desarrollo del país. Pero tú ahí vas trazando un escenario que es bastante interesante y que uno también ha estado observando. Por un lado, digamos, el factor izquierda-derecha, o si quieres modelo, antimodelo o modelo versus cambios de modelo. Segundo, yo añadiría ahí, bueno, lo que tú añades de la novedad, que yo creo que tiene mucho que ver con la emergencia de un personaje como Verónica Mendoza, ¿no?, que va más allá de estas etiquetas políticas en sí. Hay un bolsón del electorado que busca esto nuevo. Y el tercer elemento probablemente que irrumpe de manera, yo creo que estaba ahí, los medios no lo querían ver, pero irrumpe de manera tardía, de repente en la discusión, es fujimorismo, antifujimorismo. También, claro. Con mucha fuerza. Entonces, es más de un eje, es más de un parámetro el que nos va definiendo la personalidad, si se quiere, de estas elecciones. ¿Por qué ese joven, si volvemos al tema del voto joven, ha incorporado dentro de sí también
ciertos valores que chocan con la imagen que tienen justamente algunos de los candidatos, es decir, defensa de los derechos humanos, defensa de los derechos de género, Exacto. defensa de los derechos de los animales, ¿no? Parte de lo cual, claro, la izquierda en nuestro país, a mi juicio, se ha apropiado de una manera increíble, porque pueden apoyar a Fidel Castro, ¿no es cierto?, al régimen cubano, que es autoritario, antidemocrático, pero al mismo tiempo defienden acá los derechos humanos y militan en esa Y el actividad. matrimonio gay, Y el matrimonio gay, el aborto, pero todo lo que entra a batallar. Y que el joven, yo creo que promedio está a favor de eso. Exacto, ahí hay un elemento que tú dices, bueno, la izquierda se apropia de manera, digamos, no sabemos si sorpresiva o no, pero se apropia porque el resto del cuadrante político se lo deja libre. Es decir, vemos a un Alan García muy, digamos, atrincherado en un voto conservador, o al menos en un discurso conservador. PPK que trató, claro, pusieron a Carlos Bruce y ahí lo han guardado a Carlos Bruce, ¿no? Pues, ¿no? Por la puerta de atrás, en ese sentido, ¿no? En el sentido, pues, del progresismo de los derechos. Y claro, por el otro lado siempre tienes un cardenal que es un actor político, siempre tienes una marcha por la vida que convoca pues a casi, según dicen, 1.000.000 de personas o 750.000 personas. O sea, son manifestaciones también que evidencian la complejidad en términos de hacia dónde va un electorado, y hay mucha gente, es la primera vez, creo yo, que he escuchado a mucha gente definir su voto a partir de por dónde iba el candidato según estas tendencias. Claro. En Estados Unidos están discutiendo esto desde hace varios años y lo siguen haciendo, ¿no? Pero es como que aquí el debate por un lado llegó tarde, pero por otro lado ha llegado con fuerza, ¿no? Solamente las urnas van a definir la proporcionalidad. Yo hace poco en una columna para el portal político.pe recordaba también una masiva manifestación que a mí realmente me sorprendió, que se produjo a fines de mayo del año 90, y tú recuerdas cuando Monseñor Vargas Alzamora, entonces primado de la Iglesia Católica, además lo cuenta Mario Vargas Llosa en sus memorias, se metió, ¿no es cierto?, en la maletera para hablar, dijo, tengo miedo de que el señor Alberto Fujimori sea vehículo de las iglesias evangélicas. Oye, y sacaron al Señor de los Milagros a fines de mayo y a la Virgen de la Evangelización. Yo no he visto una manifestación de lo que recuerdo de mis lecturas políticas tan grande donde todo el mundo, las señoras lloraban, decían no vamos a permitir de que el señor Fujimori, pero el señor Fujimori llegó. Es decir, cuando comparamos, lo que quiero decir, la marcha multitudinaria que ha habido de 30.000, 40.000 o 50.000 personas que han estado en contra de Keiko, frente a lo que te puede movilizar una marcha por la vida que definitivamente tiene una variedad de interpretaciones y de orientaciones, evidentemente no podemos comparar cómo está definiéndose en función a eso la votación, creo claro, yo. Claro, ahora, hablábamos, ¿no?, de cómo algunos candidatos juegan pues una carta conservadora, seguramente interpretando que la gran mayoría del electorado, ¿no?, aún todavía está dentro de esos parámetros, pero hay otro candidato o una candidata como Verónica Mendoza que asume ciertas posiciones sin ningún tipo de, vamos a decirlo, de una tendencia de ir centrándose, es decir, nueva constitución, medios de comunicación, ¿no? Es la única candidata que aborda ese tema, y claro, uno como periodista le hemos tenido aquí mismo y uno, bueno, conversa con ella, ¿no? Tiene una posición bastante firme. Correcto. En lo que podríamos interpretar como como el Estado podría inmiscuirse, ¿no?, en el escenario, ¿no?, de medios de comunicación. Hablaba, por supuesto, del tema de concentración de medios, también es la única, ¿no?, candidata, y así, tiene tres o cuatro temas en los cuales va directo a la yugular, podemos decirlo. Polarizar en una situación como esta es lo que a ella le tocaba hacer, o de repente, ¿tú crees en los últimos días debió hacer un esfuerzo por centrarse en determinadas materias? Contra lo que piensa mucha gente respecto a ti o a mí, que a veces tuiteamos y opinamos y justamente no nos escandaliza, pero sí decimos cuidado con estos temas de debatir cómo meterse con los medios de comunicación. Uno no está en contra, yo por lo menos no lo estoy, con la presencia efectiva de la izquierda en el Perú. Creo que tras la muerte de Javier Descanseco, que ha sido un epónimo, una figura muy central en el debate político, equivocado no de nuestra perspectiva, pero que definía una postura muy clara y orientadora de la izquierda peruana, no ha existido. Verónica es muy joven, pero en buena medida es tributaria y heredera de la línea de Díaz Canseco. O sea, buena parte la de izquierda en el Perú desde Fujimori 90 se subió casi como en un vientre de alquiler y experimentó, ¿no es cierto? Tanto con Fujimori, primera etapa, la etapa democrática, luego Alejandro Toledo, porque estuvo Nico Lynch, estuvieron varias personas de izquierda también ahí, y luego se montaron en Humala, que también los ha terminado decepcionando. Entonces ahora yo creo que sí van a tener, como comentó Carlos Meléndez hace poco también en el Diario del Comercio, una presencia propia, que me parece adecuada.
El Perú y el sistema capitalista necesita postura de izquierda, que le jale la oreja, que le diga hay inequidad, no hay igualdad, no hay regulación, el Estado le falta intervenir todavía para poner, Sí, ¿no es cierto?, claro que el sí. piso parejo. Eso no hay que temerlo. Acá en el Perú la derecha efectivamente a veces es bruta, exagerada, de creer de que todo es piloto automático y que la economía es lo que soluciona Pero es todos una los derecha que problemas. se expresa también, sobre todo, ¿no? Y ahí yo creo que se ve la influencia de los medios de comunicación, se expresa en los Claro. medios, ¿no? Y de alguna manera, es decir, la decepción para esa izquierda que tú mencionas, ¿no? Pero cada vez, ¿no?, que Humala hablaba pues de programas sociales o de, ¿no?, cualquier cosa que se, digamos, derivara un poquito del modelo otra vez, entre comillas, como este establecimiento lo quiere ver, le daban absolutamente con todo. Es Así es. decir, independientemente de cuál haya sido el devenir ideológico de Humala, cualquier cosa que supiera izquierda era transformada de inmediato en chavismo. Así es. ¿Cómo esperar que no emergiera una candidatura de Por izquierda en esa supuesto, situación? por ¿No? Hay, supuesto. hay, hay un autismo mediático un poco, ¿no? Pero además, yo te repito, es necesario en toda democracia Por supuesto, una fortaleza claro de que la sí. izquierda, con su identidad. Es decir, acá no con vientres de alquiler, haciéndose, no, esperando al garante, Mario Vargas Llosa, no. Con una postura de izquierda, aunque sea radical, pero que debata, que devuelva al país además un debate ideológico que nunca debe perderse, creo yo, Enrique. En el Perú tenemos una visión de cómo desarrollar, cuáles son las herramientas, los instrumentos, y hay posturas liberales, posturas socialdemócratas, posturas de izquierda que tienen que expresarse. En ese sentido sí me alegra la emergencia de Verónica Mendoza. Uno de los actores que por supuesto siempre ha visto con mucho cuidado y desconfianza la emergencia de las izquierdas es el APRA, por supuesto, porque tradicionalmente competía por un mismo sector. Tú conoces muy de cerca pues, Claro. el devenir aprista. Hasta ahora, ¿no?, lo que nos mostraban los sondeos hasta cuando se podían pues, publicar era de alguna manera que la apuesta esta aprista de Alan García esta vez no había prendido. Incluso, lo comentábamos fuera de cámaras, estos números no correspondían a lo que probablemente son las propias bases apristas. Es decir, seguramente hay un porcentaje de bases que no iría a votar exactamente por el APRA o por Alianza Popular. En este caso, ¿cómo crees, primero, qué pasó con el APRA? Y segundo, ¿cuál puede ser el destino del partido a partir de mañana? Mira, en el caso del APRA, además en el propio gobierno aprista yo lo expresé porque hubo una reunión de que nos invitaron a varias personas allegadas, por supuesto, que teníamos mucha voluntad de respaldar el gobierno del presidente Alan García. Lamentablemente en esa reunión se muere Álvaro Rojas Amanés, nuestro Por querido amigo, supuesto, le por viene un supuesto. infarto. Y yo mencioné algo que me escuchó otro fallecido, Antonio Bragués, varios ministros. Yo le dije, ustedes están perdiendo el lenguaje social en el Perú. Está muy bien atraer inversiones, está muy bien que el presidente García se tome una foto con Carlos Slim. ¿Y por qué no se toma la foto también con el señor que va a obtener beneficios de la inversión? Porque lo escindido que está nuestro país y esa mirada a veces diferenciada que da entre quién saca provecho de la inversión y quién más bien es la cola de la desventaja, pues hay que Ni cerrarla. siquiera aprovecharon como Entonces, cierta, digamos, racionalización de políticas de Estado, en el sentido que, por ejemplo, la reforma de los programas sociales en buena medida comienza con el gobierno de claro, García, y ya juntos venía el gobierno de Toledo, pero se hace ya todo los ese había esfuerzo, consolidado además porque estaban pero no se dispersos en el gobierno de publicita Toledo. en absoluto. No era como que casi en términos de identidad no se quería, ¿no? Entonces, efectivamente, el discurso se abandona muy fuerte. El APRA es un partido popular, de raíz popular, le ha debatido a la izquierda y justamente ha taponeado a la izquierda a lo largo de más de 50 años con un lenguaje popular, comprometido con el desarrollo social del Perú. En el momento en que se abandona, y claro, no hay peor fe que la del converso, pues, ¿no? Entonces, Claro. cuando el presidente García descubre que es una maravilla la economía del mercado, al cual él inteligentemente le tenía ciertos cuestionamientos, creo yo que ahí le faltaba un tema de comunicación, un tema de enlace. Nada más. Eso lo dijimos en esa reunión, lamentablemente, te repito, le viene pues el patatús a nuestro querido amigo Álvaro Rojas Amanesi, y esa reunión estaba muy rica para el intercambio de estas ideas, que ojalá se retome luego de estas elecciones Sí, en el propio seno del partido. efectivamente, has hecho recordar a Álvaro Rojas. Yo recuerdo en Caretas, él Claro. entrevista a Luis Bedoya
y yo hablo con él exactamente ese mismo día, ¿no? Y, esa misma noche, porque precisamente estábamos editando la El gran entrevista. autor de la historia de los partidos políticos. Así No es. recuerdo, nadie ha escrito con tanta certeza, tanta precisión la historia de los partidos políticos. Hermano del embajador Rojas, además. Además, sí, claro. Notable. Fernando Rojas Amanez. Notable personaje. César Campos, comenzando esta mañana, calentando motores para este día electoral. Muchas gracias por acompañarnos, César. Yo regreso de inmediato con Nico y la corbata melliza del azul neutral. Nico. Efectivamente.